Primero un saludo a los futuros informadores, formadores de opinión. Con respecto al tema que nos atrae, yo creo que conviene poner de primero, creo que lo conocen ustedes, pero no se dimensiona adecuadamente, creo, el fallo de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional emitió el año pasado una sentencia a raíz de una petición de algunos que se sintieron agraviados por la asignación de concesiones mediante el mecanismo de la subasta y también a petición de algunos miembros de la red de comunicadores, entre ellos ARPAS, en la cual pedían también pedir la inconstitucionalidad del mecanismo de subasta para entregar concesiones del espectro radioeléctrico, porque fundamentalmente daña el derecho de igualdad y obliga a concentrar en unos pocos de las concesiones que difunden información, ideas y por supuesto intereses sobre los distintos aspectos de la vida social en el país. Y eso limita fundamentalmente ese mecanismo. Deja por fuera las posibilidades de acceder a concesiones del aspecto radioeléctrico a todas las organizaciones que no tengan el money disponible para competir en la subasta. Entonces es un mecanismo exclusivo. Este es uno de los aspectos. Y el otro es que dentro de la actual ley se consideraba la prórroga a esos mismos que habían accedido a concentrar en los medios las concesiones, a tener derecho automático a otros 20 años más de concesión sin mayores condiciones. Y eso es lo que se pronunció la sala, es decir, declarar que la subasta no debe de ser el único mecanismo para establecer las concesiones a los peticionarios, o por iniciativa el ente rector, la CIGED, pueda otorgar esas concesiones. Y lo otro es que ya no pueden haber prórrogas automáticas, sino que debe de haber requisitos a revisar, y si los cumplen podrá tener el derecho a solicitar la prórroga, y si no, pues eso queda ya inhabilitado. Pero otro fallo, que dentro de ese mismo fallo hay otra consecuencia que la sala establece, que casi se pasa inadvertida. Uno es que a partir del fallo condiciona de que haya reformas a la ley de parte de la Asamblea Legislativa, pero como medida precautoria congela todos los trámites de concesión que pueda existir en aquel momento y a futuro del espectro del espectro radioeléctrico, tanto radio como televisión. También impide otorgar cualquier tipo de concesión, así como hacer cualquier procedimiento efectivo que esté asignado mediante subasta. Y luego, por supuesto, le impide imagínense, impide a la CIGED que reciba pago de los interesados de las concesiones previamente autorizados. Esta medida, aparentemente sana, impide que hoy la CIGED le esté cobrando actualmente servicios a los concesionarios. Pero en una resolución de continuidad a la aplicación de la sentencia de cara a cómo lo lleva la Asamblea Legislativa el proceso, dijo que estos efectos iban a continuar hasta que la CIGED haya reubicado las nuevas frecuencias en relación a la televisión terrestre, el famoso apagón analógico. También que asegure los derechos de migrar al ancho de banda y los derechos de explotación a los actuales concesionarios, es decir, que está dando derechos adquiridos
a los que justamente está diciendo que no fue constitucional, fue un vacío constitucional otorgárselos por concesión, y también ya de un solo le dice, ustedes van a seguir haciendo el uso hasta que la CIGET haya establecido todo el mapeo, o el CENAP, como se dice, del espectro radioeléctrico del país. Es decir, que anuló justamente lo que estaba, con esta medida está anulando lo que supuestamente está declarando inconstitucional. La derecha como tal, en conjunto, diría yo, los partidos que se han declarado como de derecha, están en una posición de que solo debemos de circunscribirnos a los efectos de lo de la sala, ¿verdad? Y no debemos de hacer una reforma coherente, integral, sobre lo que implica el fallo de la sala, porque la sala ni siquiera técnicamente tenía que meterse con el apagón analógico, porque eso es invadir funciones. Tienen iniciativa de presentación, pero no tienen facultad de aprobar, y sin embargo en esta sentencia ellos legislan. Entonces, pero ahí tenemos este es otro tipo de problema, pero en la comisión ad hoc el debate que tenemos es si solo hacemos reformas a la ley de telecomunicaciones circunscrito a los artículos que la Sala de lo Constitucional ha obligado a reformar, que son varios. Y otros consideramos de que la CIGET debe de modernizarse, debe de ampliar en el marco de de los convenios de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, que son leyes ya para el país. Una vez lo suscriba, debemos de adecuarla para que sea coherente con esas disposiciones. Creemos que debe de regularse, porque no está adecuadamente regulado, el uso del espectro radioeléctrico. Y en ese sentido estamos orientados a establecer las medidas que permitan el uso de las frecuencias inicialmente, dividiéndolo en tres usos. El uso regulado, que es el que estaría orientado a aquellas actividades que tengan fines comerciales con pretensión de lucro. Esto es lo que se llama la franja de comercial. Luego el uso oficial, que sería la asignación que va a hacer el ente regulador para las actividades de la Fuerza Armada, del Ministerio de Defensa, el área educativa o de salud, es decir, que tengan como potestad el Estado de usar para comunicar, para todas las actividades que permitan difundir el pensamiento, y que eso obviamente tendría que tener un mecanismo de asignación. Y el otro es el uso libre del espectro, que estaría a disposición del público en términos generales, y obviamente va a haber normativas, asignación de acuerdo a la banda que se asigne en uso. Y todas estas tendrán esta banda, perdón, este ancho, esta franja del espectro radioeléctrico, obviamente va a ser regulado, pero bajo un régimen de que no tenga interferencias, por un lado, pero por otro lado que la protección la está determinando la tecnología, que cada uno ponga a disposición de eso. El usuario final obviamente va a estar ya sea persona jurídica o natural, que va a tener que comprar esos servicios de las telecomunicaciones, lo que nos pasa con la telefonía, bueno. Ese es un aspecto que hoy está medio difuso en la ley actual y hoy se busca modificar. Por otro lado, se va a asegurar los derechos de explotación y se introducen los mecanismos alternos, ¿verdad?, que se está planteando. Se plantea la subasta, obviamente no se declaró inconstitucional, sino que es un mecanismo que debe de
de aplicarse especialmente en algunas áreas, ¿verdad? El concurso y luego la asignación. Ambas podrían, exceptuando la asignación que normalmente podría ser para las bandas, el uso oficial, y el concurso y la subasta podría ser alterno. Nosotros creemos que en lo local debería configurarse mejor el concurso, pero es mejor que eso vaya a las disposiciones técnicas de la configuración del mapa del espectro radioeléctrico que configure la CIGET. De hecho, va regulado desde el mínimo de 80, creo que hasta los 4000. Así va a ir a configurarse las diferentes bandas. Es decir, va a ser amplio de tal manera de hacer un uso eficiente del espectro y sobre esa base asignar. Y obviamente tenemos un conflicto, lo que les digo de la discusión, que si se hace todo dentro de la comisión ad hoc, y eso va a depender de correlación de fuerzas, quiero ser muy franco, o luego van a quedar pendientes otras disposiciones que deben de ir a la comisión, en este caso de economía. Es decir, nosotros quisiésemos que se hiciera la reforma integral, pero la correlación de fuerzas creo que no va a ser posible y el tiempo que tenemos ya perentorio no creo que nos permita llegar a esos consensos. Los beneficios, yo creo de que se trata de asegurar en estas disposiciones que haya la pluralidad que se está exigiendo, que haya garantía del uso y acceso de aquellas instituciones, personas jurídicas o naturales que estén, voy a decir en términos amplios, en la industria de las telecomunicaciones, que tengan acceso a usar el espectro radioeléctrico en las diferentes modalidades. Y obviamente debe de garantizarse la pluralidad, la diversidad y la facilidad para cuando venga el apagón analógico. Es la tecnología que va a permitir hacer convergentes diferentes tecnologías para transmitir. Así como hoy tenemos el que las telefónicas nos están dando cable, internet, telefonía y obviamente con una banda. Eso permite el uso racional del espectro por una parte y también debe de dar espacio a que hayan otros participantes. Realmente ni desde la perspectiva de la sala ni desde la perspectiva de los legisladores eso se puede considerar un atentado. Es normal la facultad. Si alguien se siente agraviado, si son los que tienen la concentración del espectro, del uso del espectro actualmente, que casi lo tienen al límite. Y es más, hay frecuencias asignadas que no las tienen en uso. Hasta en estos días están viendo cómo hacen aparecer que han estado en uso, pero no, y desde hace rato se tenían que haber eliminado esas concesiones y puestas a disposición llamémosle de la competencia o de los interesados. Por eso es que están y las presiones son enormes. Y no solo estoy hablando de presiones políticas, de que eso no se modifique, sino que también hasta hay indicios de que hay presiones económicas en esa dirección. Por eso están en esa pero no en ningún momento atenta ni siquiera a los derechos, porque el espectro es del dominio de todos, es del Salvador. Se llama espectro bienes demaniales, es decir, que el dominio es de todos nosotros, de todos los salvadoreños y salvadoreñas. No es potestad de ellos. Ellos lo que tienen es una asignación por un tiempo limitado y para los usos que se establecen ahí.
Una vez no lo hagan, entonces debería de quitárselo. Hoy en la ley vamos a establecer las causales de si eso sucede, pueda el ente regulador rescindir de esas concesiones y ponerlo a disposición de otros actores o de los mismos actores del mercado. Eso les molesta, ¿verdad? Y obviamente si uno se pone en los zapatos de ellos, ¿verdad?, ellos lo han tomado con idea de lucro. Y cuando el lucro siente que se les va de las manos, pues entonces protestan. Y como así han venido actuando, o sea, las leyes las amañan para beneficiar sus intereses, y eso es lo que hay que corregir.